El RMS Titanic, un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, barco que se hundió desde la noche del 14 hasta la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural. Tras su hundimiento han surgido una serie de teorías y datos acerca de este hecho, desde una teoría que afirma el hundimiento controlado por parte de la White Star Line, acción cuyo destino fue filtrado poco antes de su despegue, hasta un poco conocido acto heroico por parte de un panadero bajo los efectos del alcohol. Bienvenidos al iceberg del RMS Titanic. Uno de los casos más curiosos de los supervivientes fue el del jefe de panaderos Charles Jogging. La primera vez que este británico se embarcó para trabajar en un buque tenía apenas 11 años. Con el tiempo fue escalando y acabó dirigiendo el sector de panadería de barcos de lujo, entre ellos el Titanic. Este personaje, en la dramática noche del hundimiento, al enterarse de que el barco había colisionado y se iba directo al fondo del mar, decidió esconderse en su camarote abrazado a una botella de whisky. Sin embargo, comenzó a sentirse culpable por su pasividad y acabó acudiendo a la cubierta superior para ayudar a mujeres y niños a salvarse en los botes. Ayudó alentando a los pasajeros, ya que había tripulantes quienes no creían que el colosal barco fuera a hundirse realmente. Jogging los escuchó y los convenció a salir de ahí. El apoyo moral no fue lo único que aportó. También arrojó muebles de madera por la borda para que los que habían caído al agua pudiesen engancharse a algo. Fue uno de los últimos supervivientes en saltar y cuando lo hizo permaneció 2 horas en las frías aguas hasta que uno de los botes lo rescató. Con unos cuantos mililitros de alcohol en su sangre se animó a actuar, a ser más valiente de lo que normalmente hubiera sido, a ayudar a los demás y asimismo a salvar sus vidas. Violet Jessop, camarera de este navío, subía por las escaleras del personal al barco más famoso del mundo, con orgullo porque hasta hace unos días antes de zarpar, ella trabajaba como camarera para la White Star Line. Tenía 4 años de experiencia tanto en el trabajo del mar como en su cara oculta, los naufragios, trabajando hace un año y medio en el RMS Olympic, en el que entonces era el barco más grande y lujoso del mundo que surcaba los mares y que chocó contra otro navío. Con este famoso barco continuaría su mala racha de accidentes. A las 10:30 p.m. del 14 de abril de 1912, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo, al no haber novedad, el capitán Smith se retiró al bar del barco, siendo relevado por el primer oficial William Murdoch, y tras el simultáneo despiste de los encargados, el Titanic chocaba contra un gigantesco iceberg que haría que este barco se hundiera bajo los pies de Violet, quien se convertiría en una de los 705 supervivientes. Por su experiencia, buen trato y conocimiento de idiomas, ella decidió no abandonar su trabajo a pesar de sus numerosas malas experiencias cercanas a la muerte. Volvió a ser destinada al nuevo mejor crucero del mundo, el Britannic, y una vez convertido este buque en un hospital tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ella se alistó como enfermera en la tripulación. El día 21 de noviembre de 1916, una mina sumergida hundió el Britannic en el mar Egeo. De nuevo, Violet sobrevivió gracias a ser rescatada por un bote salvavidas. Su supervivencia a esta serie de tragedias terminó ganándole el apodo de Miss Inundible. Una de las historias derivadas del choque del Titanic tras el pasar de los años es la poca conocida historia de Masabumi Hosono, el único japonés que se embarcó en el mayor transatlántico de la historia en 1912 como pasajero de segunda clase. Hosono tiene 42 años y era funcionario en el Ministerio de Transporte de Japón. En 1910 fue enviado a la Rusia imperial para realizar averiguaciones sobre el sistema estatal de ferrocarriles en Rusia. Antes de volver a su país, Hosono hizo escala en Londres, donde finalmente se embarcó en el Titanic el 10 de abril de aquel año. Su historia se hizo pública gracias a unos escritos hechos por él mismo después de que sobreviviera al naufragio del barco. En ellos cuenta que cuando logró llegar a la cubierta del barco después del impacto, la situación era terrible. Casi todos los botes salvavidas estaban en el agua y las bengalas de emergencia explotaban en el cielo negro. Como japonés, Hosono tiene muy presente la deshonra que supondría para su familia el volver con vida subiendo un bote reservado a mujeres y niños. Aún así, según él cuenta, logró subir a uno con 2 espacios vacíos. Sin embargo, gracias a eso perdió su trabajo y fue condenado como cobarde por la prensa japonesa. Como consecuencia de ello, fue desterrado. El gobierno nipón argumentó que había traicionado el espíritu de sacrificio samurái.
El 10 de abril de 1912, desde el puerto de Southampton, zarpa el más lujoso transatlántico de aquella época con destino a Nueva York. Tras 5 días, el buque estrella de White Star Line encabezaba los periódicos de todo el mundo con la nota de que tras estrellarse contra un iceberg, este se había hundido. Sin embargo, existe una teoría no tan descabellada que dice que el Titanic jamás se hundió y que el barco que sufrió las consecuencias era parte de un plan maestro que salvaría a la compañía de irse a la quiebra. En marzo de aquel año, a solo unos días del viaje inaugural, los ejecutivos de White Star Line tuvieron una secreta reunión en la que trataron uno de los mayores problemas de la compañía, el Olympic. Este gemelo del Titanic amenazaba seriamente la situación financiera de la compañía. Este barco 9 meses atrás había zarpado bajo el mando del capitán Edward Smith. Al igual que en un futuro lo haría el Titanic, el Olympic tenía fallos en su viaje inaugural. Sumado a esto, en otro viaje dado un par de meses después, este mismo barco sufrió una colisión de un buque en la misma parte en la que poco después el Titanic impactaría contra el iceberg. El barco milagrosamente logró regresar al puerto donde tendría que recibir una segunda reparación. Fue ahí cuando la aseguradora no se hizo responsable y se negó a cubrir la reparación del Olympic debido al alto costo que este representaba. La compañía, tras analizar el problema, concluyó que lo más viable para ellos era hundir el barco, así que eso fue lo que hicieron. El capitán Smith había sido el responsable del manejo del barco durante estos 2 accidentes, por lo que él era el responsable de la crisis de la empresa. Por ello y por el riesgo que representaba el fraude para las personas en el barco, él era quien debía llevarlo a cabo. La empresa ideó un plan maestro que consistía en lo siguiente: el Titanic sería reemplazado completamente por el Olympic. Ese 10 de abril, el barco disfrazado se encontraba en el puerto y listo para zarpar. Para no arriesgar vidas humanas, se tenía planeado un rescate por parte del Californian, barco que navegó sin tripulación ese mismo día con destino a Boston. La noche del 15 de abril se complicaría completamente, debido a que los pasajeros comenzaron a darse cuenta de que algo iba mal. Se dieron cuenta de que el capitán no durmió en su habitación y de que a pesar de que había recibido una alerta de icebergs, él hizo caso omiso y ordenó subir la velocidad del barco. Llegada la hora del impacto, el capitán se apegó al plan y tardó media hora en enviar una señal de auxilio, teniendo por sentado que el Californian los rescataría. Sin embargo, el capitán había reportado una ubicación bastante lejana a la planeada. Fue ahí cuando se percató que el rescate simplemente sería imposible. Cambiando el plan 360 grados, el capitán ordenó que los botes salvavidas fueran a su máxima capacidad. Posterior a eso, se desarrolló la historia que todo el mundo conocemos. Los datos que nos confirman esta farsa fueron descubiertos con el paso del tiempo. El supuesto Titanic tenía 16 ventanas cuando el original contaba con únicamente 14. El rumor del destino del barco fue filtrado antes de zarpar. Fue por eso que algunos pasajeros decidieron abandonar el barco y retirar sus pertenencias. La compañía White Star Line elevó la póliza del seguro del supuesto Titanic a 2 semanas de su inauguración, modificando el seguro a gastos de destrucción total. A cambio de la vida de 1.500 personas, la compañía pudo reclamar $12.5 millones al seguro. Espero el video te haya gustado. Si fue así, sabes que apreciaría que dejaras un like al video y expresaras tu opinión en los comentarios. Sin más, nos vemos en un próximo video.